Hoy tenemos con nosotros a uno de los escritores más relevantes del panorama español. Rápidamente vais a saber de quién se trata a medida que vaya describiéndolo. Eres licenciado en Filología Inglesa, máster en Poética por el New College de San Francisco. Ha ahondado en la magia de las letras a través de los libros, con títulos como El alma del mundo, El tiempo que nos une, entre muchos otros, llenos de universos, de sensibilidad y de mucha pasión y creatividad. Con una madre, un perro y un amor, obtuvo el premio Nadal en 2018 y ahora acaba de publicar con la editorial Destino Esto no se dice. Él es, por supuesto, Alejandro Palomas. Bienvenido, Alejandro, a Voces. Es un placer enorme tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, Esto no se dice. Para mí, me corregirás o puntualizarás todo lo que necesites. Es un tratado de alquimia, del dolor y del horror hacia la luz y la libertad. Esa es la voluntad. Yo creo que eso es lo que es. Yo lo defino como un viaje de la conmoción a la emoción o un viaje de la oscuridad a la luz. Creo que hay mucha luz y yo sigo repitiendo que es mi libro más luminoso. Es el libro que más feliz me hace, es en el que más me he encontrado, en el que más se va a encontrar el mundo en general y todas aquellas personas que necesiten de una grieta de luz en particular. Y para mí ha sido un antes y un después. Este libro hay un antes y un después de Alejandro, por supuesto. Es una ventana a la vida para que nunca más, en la medida de lo posible, el niño Alejandro se sienta en la oscuridad. Sí, totalmente. Y sobre todo es una ventana abierta para que todos los niños, Alejandro, y las niñas, que no sé cómo llamarlas, pero las de María Alejandras, se sientan también así, encuentren esa ventana y no desfallezcan, porque es difícil no desfallecer en este camino, es muy difícil. Desde una infancia truncada hasta el adulto, hay muchos momentos en los que uno tiende a tirar la toalla y bueno, creo que con el libro he ofrecido un poquito de luz y un poquito de ventana. Si hablamos de ventana, inevitablemente para los que hemos leído tu obra, pensamos en esa frase que para mí encierra la tragedia de los niños que como tú habéis sido acosados, abusados y en tu caso violados. Uh-huh. La frase es: al fondo la ventana era la frontera. El dolor dentro y el mundo fuera dormido. Aunque está describiendo cómo te sentías esa noche tremenda en la que un cura del colegio La Salle abusó de ti y te violó, también es una metáfora de cómo se sienten y se pueden sentir las víctimas de este tipo de pasos de la vida tan tremendos. Sí, es un pequeño mapa de todos los vértices que tiene este tipo de episodios, ¿no? Y cómo afectan en el futuro de un niño, cómo afectan en todo, cómo te moldean, cómo te desdibujan, cómo te redibujan, cómo el camino que trazan, ¿no? Y el camino que tienes delante. Y cómo hay más oscuridad que claridad, cuando no debería haber oscuridad. Exactamente. También es un libro que disecciona muy bien, y esto es algo muy interesante, todos los padres y personas que tengan niños alrededor deberían leerlo, porque lo que disecciona perfectamente es a los depredadores. Porque tú hablas de ese Alejandro en ese año tremendo, pero también del antes y del después, de Alejandro que ha ido topando con esos muros, con esos seres que parecen, seres por llamarles de alguna manera, que parecen tener un sexto sentido para saber a quién van a convertir en sus víctimas. Sí, desgraciadamente hay muchísimos seres así. A mí me ha tocado bregar con algunos, pero creo que precisamente me ha tocado bregar con algunos como adulto, como hombre adulto, porque el primero que se pasó por mi vida o el primero que apareció por mi vida fue a los 8 años. Entonces, eso marca a un niño. Marca a un niño porque ve que él entiende que el paradigma de relación emocional con adulto es con un perverso, con un depredador, y es muy difícil desembarazarse de eso, porque el niño está confundido, el niño no entiende todas esas cosas. El niño ve ahí un paradigma que sigue y que repite en la edad adulta hasta que, bueno, algunos
corregimos eso, y algunos a través de la ayuda, terapia, etcétera, consiguen corregir eso, y otros no. Y se pierden. Hablo de niños y hablo de niñas, obviamente. Y hablas de esos 50 años que has tardado en ir arrancándote como los pellejos de ti mismo. O sea, eso, claro, es muy doloroso sumergirse en el propio dolor, en el dolor de niño, ese desdoblamiento que ha provocado todo lo que has vivido de ti mismo. Entre Alejandro, como te llama tu madre, ese Alejandro pequeño y el adulto que tiene que hablarle. Y tiene que intentar buscar respuestas para ese niño que sigue habitando en él, como nuestros niños habitan, o lo que fuimos, habitan nosotros. Sí, pero eso es algo, y eso me gusta que hables de esto, porque esto es lo que ocurre siempre con los niños que sufren un trauma como este, y las niñas. Perdona que me olvide de las niñas, pero es que como soy niño, o sea, como yo me veo como niño, me cuesta ampliar el foco, pero hay que ampliarlo. Lo que ocurre es que yo, en mi caso, a los 8 años, de repente me doy cuenta o soy consciente de que duelo. Y en ese momento lo que hace un niño es desdoblarse o disociarse. Aparece un segundo Alejandro, que es un Alejandro protector, que le cuenta al niño que sufre más o menos lo que está ocurriendo. Entonces, ese Alejandro que protege y que le cuenta al otro lo que está ocurriendo es el Alejandro que cree que se convierte en hombre, pero el otro Alejandro, el que sufre, la víctima, es el que se queda viviendo en el Alejandro adulto, con lo cual yo soy dos Alejandros. El niño pequeño que habita en mí y que siempre necesita de explicaciones, de protección, etcétera, y luego está el otro, el hombre, que es el que cuida de. Soy muy cuidador porque he aprendido a hacerlo de mí mismo. Ese proceso tan complicado también cuando se tiene que gestionar la culpa, pero una culpa con mayúsculas tremenda que impide que las personas hablen. Culpa, vergüenza, miedo al rechazo, porque todo parece perverso y lo es evidentemente en lo que tú has vivido, en los abusos, en todo tipo de maltrato, tanto psicológico como físico, pero por supuesto si hay un abuso sexual y una violación, vamos pasando capas de dolor y de tragedia. La culpabilización que hace el propio perverso, la propia persona, en este caso este cura, que te repetía una y otra vez, ves lo que haces, ves lo que me obligas a hacer, son frases que oímos alrededor nuestro, más habituales de lo que debieran ser, incluso en la educación de los niños, que no quiere decir que esa persona que lo esté diciendo esté haciendo algo como lo que a ti te han hecho, pero es una especie de violencia democratizada, soportada y que no nos llama la atención y debería llamarnos la atención. Es una manera errónea de comunicar, evidentemente, con un niño y en estos casos ese niño que se siente culpable, que tú, el pequeño Alejandro, de lo que está ocurriendo. Es tremendo, pero repito, este libro hay que leerlo porque lo describes tan bien que nos ayuda a entender todo por lo que puede estar pasando cualquier niño o niña que esté pasando por algo así. Es terrorífico. Fíjate que yo creo que yo no lo escribí para eso, pero yo creo que es un libro fundamental, entre otras cosas y entre otra franja de población para padres y madres. Creo que, y no lo digo porque sea mi libro, y porque además yo no tengo hijos, pero creo que es un libro que deberían leer todos los padres y las madres en algún momento de su vida con niños pequeños, porque se entiende muy bien. Se entiende muy bien, uno, a lo que se expone un niño, a lo que está expuesto un niño y una niña, y dos, no cómo reaccionar, porque los padres no tienen por qué estar preparados para algo tan terrible y no pueden estar preparados porque estaríamos normalizándolo. Entonces no tienen que estar preparados porque esto no debería ocurrir, pero como ocurre, y ocurre en 1 de cada 5 niños a día de hoy en este país, es una ruleta rusa en la que estamos metidos todos, con lo cual creo que da unas pautas que ayudan mucho a entender el desarrollo, la dimensión, las franjas de distintas emociones que toca, las consecuencias, las posibles transformaciones que sufre el niño en adolescente, el adolescente en joven. Son muchas cosas, es un catálogo, es un manual emocional. Y creo que es muy claro y es muy clarificador. Hay algo precioso y es que a medida que vas leyendo quieres abrazar a ese Alejandro y protegerlo de todas las maneras posibles. Hay un pasaje que es tremendo, pero que te sumerge en esa mente de niño, es lo que estás diciendo, ¿no? Que escribes:
La mayoría de las veces, mientras el coche avanzaba por la carretera de la costa hacia mi casa, perdía la vista en la ventanilla, normalmente iba tumbado en el asiento, con la cabeza contra la puerta, y contaba los postes del tren, cuya vía corría entre la carretera y el mar. Decidí que si conseguía no descontarme hasta llegar a Vilassar, ese era el nombre de mi pueblo, habría premio, y de un modo u otro la tortura pararía. Necesitaba algo mágico, mi mente de niño entendía que solo la magia podía poner freno a aquello. Se entiende perfectamente y vives con ese niño al lado y quieres arrancarlo de ahí, sacarlo y salvarlo. Sí, pero no se puede. No se puede. Pero no se puede porque escribir. Ya pasó, pero el hecho de que yo provoque eso en ti es salvador, ¿sabes? Eso es precisamente lo que salva a un niño. El hecho de que la historia provoque eso en ti, te salva a ti también. Y eso me salva a mí también a la vez. Con lo cual estamos creando una correa de transmisión de salvación y eso es maravilloso. Esos son los grandes enemigos de la oscuridad también. Exactamente. De los depredadores y de la perversidad. Dices que aprendiste a contar para mentir, para proteger a tu madre, sobre todo del dolor, y para hacerla feliz. Pero mentir llegó un momento en que no fue suficiente y tenías que crear una realidad paralela, un universo paralelo que contarle a tu madre de esos momentos en los que llegabas tarde a casa o esos momentos en los que estabas sufriendo esa tortura, que estaba abusando de ti sexualmente ese adulto, ese perverso. Del horror nació El escritor de los ojos cerrados. Y lo cuentas de una manera también, claro, que se me acaban los adjetivos, los calificativos, es bonita, es bella. Bueno, yo he sido entrenado para hacer bello el horror, porque se puede hacer esa transferencia y esa transición, y creo que es necesario hacerla, es muy sanador hacerlo. Y a mí me ha salvado la vida. A mí la escritura me ha salvado la vida y me ha salvado la vida saber contar, aprender a contar desde el dolor y transformarlo en algo que hace bien, que me hace bien. Porque si no, no habría sobrevivido, no habría podido. Se entiende perfectamente cuando eres víctima de abusos, esa necesidad de deshabitarte para no vivir eso, sí. Exacto. Pero es la necesidad de dejar de ser físico, de dejar de tener un cuerpo, porque el cuerpo es el motivo de tus males, es lo que atrae al perverso y lo que le produce placer, a la vez asco, etcétera, ¿no? Es el origen de tu confusión y el origen de tu perdición, con lo cual lo que tú intentas es no tener cuerpo y lo que deseas es morir, obviamente, porque si no tienes cuerpo quiere decir que mueres. Pero un niño no lo sabe. Un niño cree que puede prescindir del cuerpo y seguir vivo. Es complicado salir de esa descorporización del individuo. Es muy difícil porque el niño no lo entiende. El niño cree que es posible. Dentro de su magia, de la que estábamos hablando, es muy difícil decirle a un niño, no, si tú eres cuerpo y eres mente y eres emoción, todo forma parte de ti. Porque el niño enseguida recurre a la magia. La magia te salva de todo. Absolutamente. Si hablamos de magia, con respecto a ti y a tu obra, tu madre es magia y la haces hablar a través de la magia del recuerdo, de la memoria y de ese amor tan grande de tu primera lectora, tu primera y fundamental lectora. Sí. Ella era, dices, mi lectora imaginaria. La imaginaba sentada en el sofá, joven todavía, con su montón de ropa por doblar, el cigarrillo en el cenicero y la radio en la mesa de centro, concentrada en lo que yo contaba para que nuestro mundo no se derrumbara bajo el peso de la verdad que nadie debía conocer. Y por eso ahora que no la tengo me he quedado no solo huérfano de ella, sino también de su mirada. Cuando pongo los dedos en el teclado y me enfrento a una obra nueva, ya no cierro los ojos. Es así, ya no está. Ya no está mi lectora y no sé a quién le escribo. Voy a tener que saber y voy a tener que aprender a escribir no para ella, sino para el recuerdo. Y eso no sé cómo me va a salir. Esa es una de mis preocupaciones ahora. No sé en la próxima obra de ficción quién va a estar al otro lado y me da miedo. Sinceramente me da miedo. No quién, sino si va a haber alguien al otro lado. Estarán desde luego todos tus lectores, estaremos al otro lado y por supuesto los lectores que hemos transmutado, que hemos cambiado tras la lectura de Esto no se dice, porque son cosas que sí hay que decir y tú estás haciendo un gran camino para ayudar a otras personas a que lo digan. Qué difícil es hablar cuando nadie quiere escuchar, porque es muy difícil.
Sí, sobre todo cuando nadie quiere escuchar, porque hablar no es difícil, hablarse a uno mismo es muy difícil, hablar al resto no es tan difícil, siempre que los demás quieran escuchar. Cuando no hay un foro que quiera escuchar, es difícil abrir camino, pero bueno, será que me ha tocado, no lo sé. En algún momento decidí que estaba preparado para hacerlo, hay muchas personas que no están preparadas para hacerlo y alguien tiene que hacerlo también, con lo cual yo ya estoy aquí, estoy bien, estoy preparado, pues adelante. Ir abriendo camino. Dices, sí. Las víctimas somos testigos de lo feo, esa memoria histórica no resuelta que tiene voz y que nadie, ni siquiera una legislación concebida para callarnos, puede obviar. No se nos quiere cerca porque, aunque parezca irreal, todavía hoy la naturaleza sexual del delito del que hemos sido víctimas avergüenza y provoca el rechazo en quienes están al otro lado de la barrera. Alejandro, ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudaros, para ayudar a la gente que hable, crear esos canales, esas circunstancias adecuadas o aprender a escuchar? Es difícil, es una pregunta muy difícil, parece muy fácil, pero es muy difícil porque no hay una sola respuesta. Hay que ir a la raíz y hay que, en primer lugar, tener la voluntad para llegar a la raíz. ¿Dónde estamos escarbando? ¿Cuál es la tierra en la que estamos escarbando? Y yo creo que nos da tanto miedo escarbar esta tierra porque la raíz es la estructura familiar. Uh-huh. Tenemos que replantearnos los cimientos de la familia. Y claro, aquí hemos topado con un gran árbol que lleva muchos años asentado sobre un bloque de cemento. Y poner eso en jaque o poner eso en cuestionamiento es poner en cuestionamiento el cimiento de la sociedad en la que estamos viviendo desde hace cientos y cientos de años. Con lo cual tenemos que ir poco a poco para que el árbol no se caiga, pero no hay que parar en ningún momento. Estamos entrando ahí en la familia y ya sabemos que cuando hablas de familia ya sabemos todas las sensibilidades que sacan las uñas. Con lo cual hay que ir con cuidado, con tiento, con mucho cariño, con mucha empatía pero no parar, no dejar en ningún momento. Qué difícil es, Alejandro. Muy difícil. Muy difícil. Pues casi tenemos que dejarlo aquí, pero quiero dejarlo con algo que me ha encantado. Y dices, hablando de raíces también, no he sido un hombre enamorado. En ese poema, Una flor, no he sido un hombre enamorado, no he sabido serlo y está bien así. O quizá me tocó ser impar desde la raíz, sin tiempo, sin compañía, esférico. ¿No lo son acaso los planetas? ¿Eres un planeta? Soy un planeta. Lo somos todos en realidad, pero yo soy consciente de que soy un planeta. Y ¿sabes qué puedo añadir a eso? Que me encanta ser un planeta. He aprendido a que me encanta estar flotando y poder ver todo lo que me rodea 24 horas al día. Creo que eso es un privilegio. Apología de la vida, de la libertad, de la lucha, aunque sea complicada, de seguir adelante, del camino, de los perros. Un beso a Rufo, donde esté. Y de tus hermanas, de tantas cosas. Precioso este libro. Esto no se dice, hay que leerlo, porque aquí Alejandro sí que lo ha dicho muchas cosas. Y ahora pues hay que continuar caminando, escribiendo, y estaremos muy pendientes de lo que vayas a hacer en tu camino. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.